Alumnos, en el día de hoy vamos a abordar el tema vinculado con el trabajo de las mujeres. Va a resultar necesario que busquen la ley de contrato de trabajo y se preparen para realizar la lectura del título séptimo. Muy bien. La primera duda que nos surge es saber por qué el trabajo de las mujeres necesitó de una regulación legal específica. Y es ahí donde algunos autores van a contarnos que el maquinismo produjo una importante transformación en materia económica, que trajo como consecuencia la incorporación de las mujeres y los niños al sistema productivo, sometiéndolos, según la evidencia histórica, a terribles condiciones de trabajo y peligros para su salud. Por eso comenzó a surgir fuertemente la idea de proteger a esos sectores vulnerables. Ahora bien, los argumentos para construir esa protección normativa especial se inspiraron en considerar a la mujer débil en términos físicos, diciendo que no se encontraban en condiciones de hacer algunos trabajos considerados pesados, o bien argumentando algunas cuestiones de tipo moral o cultural, identificando a la mujer en un rol limitado a las tareas de la casa y el cuidado de los hijos, dentro de un esquema, obviamente, que identificaban como familias tradicionales. Y ya que estamos usando una plataforma virtual en reemplazo de la clase presencial, me voy a permitir leerles un pasaje escrito por nuestro titular de cátedra. A ver, acá está. Y dice así: es obvio que el trabajo penoso, peligroso o insalubre es indeseable y debe ser evitado. Pero esto vale tanto para los hombres como para las mujeres. Por otro lado, el argumento de la menor fortaleza física de las mujeres, al que también suele apelarse, es también endeble, pues si bien es cierto que se considera que ellas tienen una capacidad de resistencia para el trabajo físico inferior a la de los hombres, también se ha verificado que son mayores las diferencias entre las personas del mismo sexo. Por otra parte, el contacto con la muerte y la enfermedad, que es cotidiano y necesario en los trabajadores de enfermería, actividad en que la población laboral suele ser predominantemente femenina, normalmente es peligroso, penoso e insalubre. Amén de que suele reclamar la realización de esfuerzos físicos y labores en horarios nocturnos, y pese a ello, nadie se plantea la exclusión de las mujeres en tal actividad. Por último, si la explicación se reduce a que la prohibición legal debe entenderse justificada para aquellos trabajos que pudieran poner en peligro la capacidad de gestación, que no es en estos términos como aparece reseñada en la legislación argentina, igual restricción debería corresponder para los que, de igual forma o en términos similares, afectaran a los hombres. Bueno, esto salió publicado en La discriminación laboral de la mujer en las normas legales y convencionales de la jurisprudencia argentina. Sería importante sugerirles la lectura del fallo Mujeres en Igualdad con Fredo. Fue un amparo del año 2000 que, si bien no es propio del Fuero del Trabajo, sí es muy valioso en lo que respecta a la condena de la discriminación contra las mujeres. Una cosa más, valorando el progreso social, la resignificación del rol de la mujer en la sociedad y las nuevas formas de familia, podemos afirmar que desde hace unos años se instaló fuertemente el debate para reanalizar la necesidad de la protección de las mujeres y el principio de igualdad, mutando de la idea de la protección diferenciada de la mujer a una idea de promoción de la igualdad, manteniéndose solo las protecciones referidas a la mujer en situación de maternidad. Pero bueno, este debate continúa alimentándose en la actualidad y cada vez es más fuerte. Como ya veníamos hablando, si ustedes se fijan en la ley de contrato de trabajo, el trato discriminatorio hacia la mujer está expresamente prohibido en el artículo 172, reconociéndole la posibilidad de celebrar, obviamente, toda clase de contrato de trabajo,
sin que los convenios colectivos u otra reglamentación puedan fijar ninguna forma de discriminación en el empleo por estado civil o por el sexo, garantizando el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, situación que aún no se soluciona y lo evidenciamos cuando lo verificamos en términos estadísticos, para lo que los invito a visitar la página del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde se encuentran publicadas algunas investigaciones de campo. A modo de repaso, brevemente vamos a decir que el principio de no discriminación respecto de la mujer surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, de los artículos 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la ley que prohíbe los actos de discriminación, la 23.592, y de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Convenio 100 de la OIT, consagratorio del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres. Ahora bien, si seguimos adelante con la lectura de la Ley de Contrato de Trabajo, vamos a descubrir que está prohibido ocupar a mujeres en trabajos de carácter penoso, peligroso o insalubre, y contratarlas para encargar la ejecución de trabajos a domicilio. También vamos a ver que cuando las mujeres desarrollen actividades en horarios de mañana y tarde, van a tener un descanso de 2 horas al mediodía, pero las partes podrán suprimirlo o reducirlo bajo las hipótesis del artículo 174, lo que prácticamente lo torna letra muerta. Bueno, si hasta acá vamos bien, seguimos avanzando hacia el capítulo 2 del título séptimo de la Ley de Contrato de Trabajo. A partir de acá, vamos a ver cómo la norma va a proteger a las mujeres que trabajan y atraviesan la situación de maternidad. El artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, en su párrafo primero, nos va a decir que queda prohibido el trabajo de las mujeres durante 45 días antes del parto y hasta 45 días después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar porque se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a 30 días. El resto del periodo total de la licencia se acumulará al periodo de descanso posterior al parto. También hace referencia al nacimiento pretérmino, al disponer que en ese caso se acumulará el descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiese gozado antes del parto, de modo de completar los 90 días. Vamos a traducir esto y a poner algunas señales de atención en el camino. Fíjense que el legislador asimiló la prohibición de trabajo con la licencia y dijo, esta mujer no trabajará 45 días antes que nazca su bebé y tampoco lo hará 45 días después. Pero, si ella, cuidado acá, no el empleador, quiere reducir la licencia anterior al parto, solo puede hacerlo a 30 días. Más no la dejó, porque está protegiendo la maternidad. En este caso, después del parto, va a tener 60 días en vez de 45, así completa los 90 días. Vamos a agregar algunas situaciones más. Para el caso de parto prematuro, se completan los 90 días totales de licencia. Para el caso de parto posttérmino, que no está contemplado por la norma, hay criterios generalizados de no reducir el plazo posparto. Esto estaría en concordancia o en línea con lo que disponen el Convenio 3 y el 103 de la OIT. Para el caso de adopción, la Ley de Contrato de Trabajo no contempla la situación de la mujer que adopta a su hijo, sino que solo prevé el supuesto de la maternidad a través del parto. Pero no todo está perdido, ya que existe jurisprudencia que entiende que la adopción implica el inicio de una nueva convivencia y la necesidad de intensificar los lazos parentofiliales,
determinando la obligatoriedad de otorgar la licencia. Finalmente, para el caso de dar a luz un niño con síndrome de Down, la ley, ya les digo, la anoté por acá, 24.176, establece que la licencia comienza luego de que finaliza la licencia por maternidad y se extiende por un periodo de 6 meses. Bueno, hasta acá vimos los periodos de licencia por maternidad, según cada caso en particular. Ahora vamos a ver qué pasa durante esa licencia. Todo muy bonito con que le prohibimos a la trabajadora trabajar, pero ¿eso significa que ella no va a cobrar nada? No, claro que no. Tiene derecho a percibir la asignación por maternidad, que es lo que cobran las trabajadoras registradas durante los 90 días de la licencia por maternidad y hasta 270 días si el bebé tiene síndrome de Down. Para cobrar esto, la trabajadora debe tener 12 semanas de gestación o más y tener al menos 3 meses de antigüedad en el empleo al momento de comenzar la licencia por maternidad. Pero cuidado acá. Si no tuviese esa antigüedad, no percibe la asignación por maternidad, pero no puede trabajar porque la prohibición es absoluta. Cuando alcance la antigüedad se le comenzará a pagar las asignaciones por el tiempo que reste de licencia por maternidad. Entonces, está claro que cumplidos los requisitos que impone el sistema de seguridad social, cobra la asignación. ¿Pero de cuánto? Va a cobrar el monto que se corresponde al sueldo bruto, es decir, sin descuentos. Bueno, avanzando con esto, vamos a ver lo que se encuentra vinculado con la conservación del empleo. El segundo párrafo del artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que la trabajadora conservará su empleo durante los periodos indicados y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social que garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al periodo de licencia legal, todo de conformidad con las exigencias y demás requisitos que provean las reglamentaciones respectivas. Durante 90 días se le conservará el puesto a la trabajadora, quien tendrá derecho a percibir en concepto de asignación familiar por maternidad, conferida por el sistema de seguridad social obvio, una suma igual al salario bruto que le hubiera correspondido percibir durante la licencia. En ese lapso no se devenga sueldo anual complementario, o sea, el aguinaldo, para cuyo cómputo solo se toman en consideración las remuneraciones, ¿no es cierto? Bueno, además percibirá la asignación mensual por hijo a partir del día en que se declare el estado de embarazo y por un lapso de 9 meses anteriores a la fecha del presunto parto. Vamos a ver ahora que el segundo párrafo del artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone 2 obligaciones concretas para la trabajadora, que son comunicar el embarazo y presentar el certificado médico al empleador en el cual conste algo que para nosotros va a ser muy importante, que es la fecha probable de parto. La primera obligación consiste en una notificación que efectivamente llegue a la esfera de conocimiento del empleador y que sea fácilmente comprobable. Debe hacerse por escrito, ya sea por telegrama o una nota cuya recepción sea firmada por el empleador. Obviamente la sugerencia siempre va a ser el envío del telegrama, por supuesto. La segunda puede ser suplida por la comprobación realizada por el empleador. Resulta súper importante, pero súper importante, la comunicación del embarazo, porque a partir del momento en que la notificación llegue a conocimiento del empleador, la trabajadora tiene derecho a la estabilidad en el empleo que la Ley de Contrato de Trabajo reconoce durante toda la gestación,
según el artículo 177, párrafo 3, y a la protección especial del artículo 178. En caso de ser despedida, se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedeció a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto, dentro del plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores ¿a qué? A la fecha probable de parto. Fíjense acá, qué importante que es el certificado médico que establece esa fecha. ¿Y por qué esta presunción? ¿Qué se buscó? El objetivo fue desalentar el despido de la trabajadora durante el embarazo y los primeros meses después de dar a luz, fortaleciendo su estabilidad. De todas formas, el empleador que pretenda eximirse de sus efectos deberá acreditar que el despido fue motivado en otra causa. ¿Qué quiero decir con esto? No es que se crea un bill de indemnidad y que la trabajadora, por el solo hecho de estar embarazada y dentro de este periodo de sospecha, es decir, 7 meses y medio antes del parto y 7 meses y medio después, puede hacer cualquier cosa y no habrá consecuencias. Si de repente robó dinero de la caja, siendo ella cajera, fue y robó dinero de la caja, y después pretende hacer operativa la presunción, vamos a ver de que esta presunción es iuris tantum y que por tanto el empleador va a poder demostrar, de tener pruebas por supuesto, de que el despido no fue en razón del embarazo, sino que fue en razón del robo. ¿Y qué pasa, retomando un poco, qué pasa si de todas formas, ahora sí, la despide? La despide dentro de este periodo de sospecha y no por razones justificadas. Tendrán que pagarle una indemnización agravada, equivalente a 1 año de servicio. Es decir, 13 remuneraciones porque contamos el sueldo anual complementario, el aguinaldo. El monto de la indemnización agravada cubre todos los daños y perjuicios sufridos por la trabajadora y no es aplicable en los casos de vencimiento del contrato de plazo fijo, artículo 93, o el cumplimiento del servicio extraordinario objeto de la relación eventual, artículo 99, ya que no se trata de despidos. En cambio, la indemnización opera si se trata de una ruptura injustificada antes de tiempo. Muy bien. Vamos a ver ahora qué opciones tiene la trabajadora al finalizar la licencia por maternidad. Puede tomar distintas decisiones, siempre y cuando se cumpla la condición de haber tenido un hijo, continuar residiendo en el país y tener una antigüedad mínima de 1 año en la empresa. Veamos, si decide reincorporarse a su trabajo, su obligación consiste simplemente en reintegrarse al día siguiente de la finalización de su licencia por maternidad, no requiriendo de ningún aviso previo. También puede rescindir su contrato de trabajo. Vamos a ver que lo puede hacer de forma expresa o tácita, siempre que tuviere como mínimo 1 año de antigüedad. La expresa se configura con el envío de una comunicación que va a estar dirigida al empleador y puede ser cursada hasta el vencimiento del plazo de la licencia por maternidad. ¿Se acuerdan? Los 90 días. Es una forma de extinción distinta a la renuncia, ya que no está sujeta a sus recaudos de validez y genera en la trabajadora el derecho a percibir una compensación de tiempo de servicio. Como verán, la naturaleza jurídica no es indemnizatoria, no se resarce un daño. No tiene carácter remuneratorio, no responde a una contraprestación de servicios prestados, sino que se trata de una prestación de seguridad social puesta en cabeza del empleador. La compensación por tiempo de servicio equivale al 25% de la indemnización prevista en el artículo 245. Ahora bien, la trabajadora también puede colocarse, en algo que vamos a ver en un ratito, en situación de excedencia, por un periodo no inferior a 3 meses ni superior a 6 meses,
Esta opción debe ejercerla dentro de las 48 horas anteriores a la finalización de la licencia por maternidad. Y finalmente, puede no reincorporarse a su trabajo. Esta posibilidad está contemplada en el artículo 186 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que si la trabajadora no se reintegra a prestar tareas y no comunica a su empleador que se acoge a los plazos de excedencia dentro de las 48 horas anteriores a la finalización de los plazos de licencia por maternidad, se entiende que opta por la compensación especial. Esto debe ser interpretado restrictivamente, ya que está colocando una consecuencia muy grave, que es la extinción del contrato de trabajo al presumir su voluntad de rescindirlo. Esta disposición de la Ley de Contrato de Trabajo se aparta del principio general del artículo 58, que no reconoce, no admite presunciones en contra del trabajador. Vamos a analizar finalmente de qué hablamos cuando hablamos de estado de excedencia. ¿Qué es el estado de excedencia? Es una suspensión unilateral del contrato de trabajo que tiene la trabajadora y el empleador el deber de conceder. Es una licencia especial y a su término corresponde que la mujer se reincorpore a su trabajo. Se establece un plazo de caducidad para ejercer el derecho a gozar de la excedencia, el que corre durante las últimas 48 horas de la licencia por maternidad. Recuerden esa licencia por maternidad que tenía una duración de 90 días, ¿sí? Consiste en un periodo mínimo, este estado de excedencia, de 3 meses y máximo de 6. Es importante decir acá que este tiempo no se considera como tiempo de servicio y que la trabajadora no va a cobrar la remuneración ni asignación alguna, suspendiéndose las principales obligaciones de las partes. Esto fue creado para otorgar a la mamá trabajadora la posibilidad de atender con mayor dedicación a su hijo durante los primeros meses de vida. Por tanto, no se aplica cuando el bebé fallece inmediatamente después de haber nacido. Cuidado con esto. Si la trabajadora está en estado de excedencia, no puede formalizar un nuevo contrato de trabajo. Si lo hace, se disuelve de pleno derecho el primer contrato, quedando privada de la posibilidad de reintegrarse a su trabajo y perdiendo todo derecho indemnizatorio. Así que mucho cuidado con esto. Y para cerrar esta clase, vamos a relatar el final del cuento. Ya tenemos a la trabajadora que tomó su licencia por maternidad, donde no cobró remuneración, pero sí asignaciones por maternidad. Después decidió tal vez acogerse al estado de excedencia, donde no cobró nada. Y ahora pretende volver a su trabajo. Las diferentes actitudes que puede asumir el empleador una vez vencido el periodo de excedencia van a estar enumeradas en el artículo 184 de la Ley de Contrato de Trabajo. Podrá disponer su reingreso en un cargo igual, superior o inferior de común acuerdo con la trabajadora o no admitirla, en cuyo caso deberá abonar una indemnización equivalente a la de despido injustificado. Si la negativa se produjera dentro del plazo, acuérdense el periodo de sospecha, de 7 meses y medio posteriores al parto, le corresponde también la indemnización agravada del artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, la indemnización del artículo 245 por despido arbitrario, que lo vamos a ver más adelante a medida que vamos avanzando con las clases, como a cualquier otro trabajador que lo despidan sin justa causa, más 13 remuneraciones, es decir, la indemnización agravada. Si el empleador demuestra la imposibilidad de reincorporarla, porque por ejemplo desapareció el puesto de trabajo, debe pagar una indemnización reducida al 25% de la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245.
La carga probatoria de la imposibilidad de readmitirla le corresponde ¿a quién? Al empleador. Si la trabajadora no se reincorpora a prestar servicios vencido el periodo de excedencia, el empleador no debe pagar indemnización alguna. De todos modos, como no corresponde presumir la renuncia al empleo, como habíamos dicho según el artículo 58, el empleador, previo a extinguir la relación por abandono, debería intimarla fehacientemente a que se reintegre al trabajo. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias por estar del otro lado. Si se generan algunas dudas, por favor envíen un mail, que asumimos el compromiso de acompañarlos en el camino del aprendizaje. Un beso enorme a todos.